Muy buenas tardes, siendo las 12 en punto del día viernes 17 de septiembre. Estamos del 2021, estamos culminando la segunda semana de actividades del ciclo 2021-2. Estamos en el curso Geografía, Realidad Nacional, CO 622G. Y estamos en este momento en tiempo adicional y gracias a la participación en directo del profesor Marino Pacheco, quien siempre nos viene contribuyendo a la complementación de las clases. En este momento estamos vinculados con un tema de actualidad que nos va a presentar el profesor Pacheco y que les va a servir a ustedes jóvenes como un punto de referencia, ¿no? Porque ustedes saben que también ya las referencias no solamente son bibliográficas, ¿no? Las referencias no solamente son bibliográficas, hay diferentes fuentes de referencia y seguramente el profesor Pacheco, como nos tiene acostumbrado, él también hace citas. Entonces, adelante, doctor Ríos, con la presentación para dar la pauta inicial. Muy bien, gracias Víctor, gracias alumnos y agradecemos mucho la presencia del profesor Marino Pacheco, que nuevamente nuevamente ha aceptado a dar una charla para nuestros alumnos del curso Geografía y Realidad Nacional. Creo que tú tienes su hoja de vida, Víctor, muy rápidamente puede darle lectura. No lo tengo. A ver. A ver. Bueno, en charlas anteriores el profesor Marino Pacheco también se presentó solo, por si acaso. Sí, por eso. Sí, le podríamos pedir el favor al profesor Marino Pacheco que al inicio de su charla se presentara, por favor. Entonces, le damos la palabra al profesor Marino Pacheco de una vez. Adelante, profesor Pacheco. Muchas gracias por su participación. Y Ya, seguramente va a requerir compartir pantalla. La pantalla está libre para compartir. Bien, muchas gracias, profesor Rojas, y también mis saludos cordiales al ingeniero Juan Guillermo Ríos Segura, y agradeciendo una vez más la oportunidad que me da para dirigirme al estudiantado, porque mi norte siempre ha sido, desde un inicio, dirigirme al estudiantado. Por eso uno es profesor. Y en todo caso, quiero presentarme para que me conozcan los alumnos, sobre todo ellos, porque a veces he tenido la llamada de ellos, los agradezco mucho. El que habla, Marino Pacheco Álvarez, es natural de un pueblito que queda enclavado en los Andes centrales del sur del país, concretamente de los Andes centrales del sur del país, que corresponde a la provincia de Parinacochas y el Valle del Ocoña, que allá lo llamamos el Valle del Huancahuanca. Es un pueblito llamado Aniso, tiene 500 años de fundación española. En ese lugarcito he nacido. Bueno, mis padres, abuelos, todos, digamos, de extracción española y nativa, siempre han sido de ese lugar. Por lo tanto, yo me considero nato y neto de ese ambiente. Bueno, mis estudios primarios, como todo provinciano, los hice en mi pueblo, primero y segundo grado, porque en ese tiempo, el año 1955, en ese pueblo no había escuelas. Solamente había una escuela del primero y segundo grado. Imagínense, estamos en el año 1955 y no había escuelas, digamos, en el Perú. Solamente en la capital de provincias había quinto primaria. Estábamos tan atrasados en cultura, en educación, que así era esa realidad. Entonces, culminé mis estudios primarios aquí en Lima, naturalmente por las posibilidades económicas de mis padres. Si no, hubiera quedado en el anonimato en mi tierra.
Y la secundaria también de la misma manera lo hice acá en Lima, ¿no? Mis estudios superiores lo mismo, los completé, digamos, con posgrado en la Universidad Nacional de la Cantuta. Y bueno, me hice profesor en primer lugar, profesor de filosofía y ciencias sociales, y luego también profesor en psicología educativa. Bien, a lo largo de mi carrera profesional como docente, empecé en Huancavelica, como era una costumbre antigua de que todos los egresados de las universidades de Lima tienen que hacer su provincia. Fui a Huancavelica, al frío. Bueno, luego pasaron los años, logré como sea regresar a Lima para seguir con este estudio posgrado, porque es un problema, porque en provincias no había, y hasta el momento creo que no hay, digamos, estudio de posgrado. Entonces, y así logré llegar a Lima, hice carrera, hice estudios, y prácticamente en el año 1998-99 ya había culminado mis años de servicios, había ganado, digamos, el grado, digamos, bueno, de director general de educación secundaria, gobernaba un colegio primario, secundario inicial, y bueno, así me he terminado, digamos, mis servicios a la causa de la nación. Después, naturalmente, retorné a mi tierra para poder rehacer, porque prácticamente la cuestión de la guerra civil interna dejó en escombros todo. Ni una casa quedó, digamos, con las puertas cerradas. Entonces todo tenía que, de nuevo, recuperar los terrenos, tierras, animales, mejorar, digamos, los servicios, hacer de autoridades, todo eso, y cumplido conforme era un compromiso mío con las poblaciones allá en mi provincia, ¿no? Luego, posteriormente, retorné acá en Lima y de nuevo habrá que seguir trabajando como profesor, porque otra cosa más no podíamos hacer. Y a lo menos yo me siento feliz y contento cuando estoy al frente de alumnos, ya sean niños, digamos, o estudiantes secundarios o superiores también. Bien, entonces es mi presentación, ingeniero Guillermo Ríos, profesor Rojas, y también quiero hacer un saludo en este momento al profesor Héctor Béjar, ¿no? Lo siento mucho, pero él tiene un espíritu puro y sincero, lo conozco desde mucho tiempo, y sobre todo él lleva el espíritu de Gabriel Béjar, que en el año 1815, digamos, en un levantamiento, digamos, contra el dominio español, digamos, estuvo digamos, con el cacique Humacao. Entonces, lleva para mí un apellido ilustre, y el profesor Héctor Béjar merece el respeto y cariño y consideración de todas las personas que cultivamos la historia, ¿no? Y valoramos su prestigio personal. Bien. Agradezco mucho al ingeniero Guillermo Ríos, que me ha enviado a través del profesor Rojas, por supuesto, el temario para hoy día. Es extenso, sinceramente, pero habría que desarrollarlo, y si me dan oportunidades posteriores, con todo gusto. El título de nuestro trabajo, a lo menos quiero dirigirme a los jóvenes que me están observando. El tema es importantísimo, sumamente importante, porque conlleva la cuestión política, la cuestión social, la cuestión científica, y sobre todo la responsabilidad de los profesionales, en este caso los ingenieros, en el desarrollo, digamos, socioeconómico de nuestro país. A veces todavía no estamos valorando sumamente, no lo valoramos, de la participación de los ingenieros, por ejemplo. Para mí es algo importantísimo. No le dan a la carta y el respeto que se merece esta profesión. Bien. El título se llama Posibilidad de Desarrollo Integral y Sostenido de los Pueblos del Perú. Correcto, magnífico. Y como sugerencia, se me ha pedido que debo a lo menos conocer cómo está, digamos, la situación política del desarrollo social del Perú. Para ello, he revisado algunos documentos que van a servir mucho a los alumnos. Por ejemplo, tengo el plan de gobierno de la gran transformación
de Ollanta Humala, cuando fue presidente. Presentó un plan progresista de gobierno, pero sin embargo se olvidó de lo que tenía que hacer. Entonces fue una de las, digamos, uno de los aspectos en la que realmente nos quitó la moral a muchos peruanos. Bien, tengo también digamos, el discurso del presidente actual, Pedro Castillo Terrones, cuando asumió el mando, digamos, en el Congreso de la República, un discurso genérico, muy bien. Tengo también, digamos, el plan de gobierno del Partido Político Perú Libre. Tengo, digamos, todos los extractos, es muy bueno. Yo quisiera recomendar a los estudiantes que lo analicen, que deben estudiarlo, porque también tenemos que ser lógicos. Las cosas que se pueden realizar y las cosas que no se deben realizar. En política hablamos de mucho, pero vamos a la práctica. Y el ingeniero es práctico, es conciso, preciso. Entonces, con esa precisión deben de pensar en materia política, en materia, ¿no? Después tengo también el discurso del doctor Héctor Béjar Rivera, cuando asumió, digamos, el cargo de, digamos, de ministro de Relaciones Exteriores del Perú, ¿no? De lo cual para mí es algo importante. ¿Por qué? Porque repitió lo que dijo alguna vez Bolívar, ¿no? Las naciones de América Latina deben ser unidas, ¿no? Y otros países de Europa o quien sea no tienen por qué intervenir en los asuntos internos de nuestros países. Entonces, en este discurso expuso la autonomía, expuso, ¿no?, la soberanía, expuso de que el Perú es libre e independiente para decidir su destino y también, sobre todo, de no intervenir en asuntos de otros países, que así tiene que ser. Nosotros no somos ningún, digamos, elemento mandado de otros países grandes en materia, digamos, de la intervención en otros países. Me refiero a Venezuela. Bien. Con respecto, digamos, a nuestro tema, quiero hacer recordar a los estudiantes algún aspecto, digamos, de nuestra historia, como un preámbulo, como una manera de hacer recordar y sobre todo sacar alguna conclusión. Alguna vez Javier Pulgar Vidal, digamos, en su exposición sobre las regiones y los climas, ¿no?, los pisos ecológicos, dijo en San Marcos de que la división geográfica del Perú está mal, ¿no? Y además estas divisiones geográficas de provincias, departamentos se hicieron de una manera, digamos, de una manera antojadiza. Eso dijo hace mucho tiempo y es la verdad. Pero con las modernas investigaciones y todo que he podido a lo menos llegar a lograr en el Cusco, ¿no?, he encontrado lo siguiente. Antes de la existencia del imperio de los incas, existió otro gran imperio. Y gracias a ese gran imperio, los incas hicieron su trabajo. Ese imperio se llamó Huari, Imperio Huari. Durante el milenio que existieron los Huari, la división geográfica territorial del Perú era por pisos ecológicos. Es decir, una parcialidad o una tribu o una nación, digamos, debía tener su selva, su sierra y su costa. Por eso es que cuando estudiamos Caral, la cultura Caral, tenemos evidencias de su existencia en Huánuco y en la selva, en Cerro de Pasco. Entonces era que en esos tiempos las naciones tenían pues estos pisos, digamos, ecológicos para poder vivir, desarrollar, digamos, a su población. Entonces, durante el Imperio Huari existió estos pisos ecológicos y convendría que los estudiantes analicen más y estudien más, ¿no? ¿Por qué es que actualmente estamos mal en materia de, digamos,
de la descentralización, en materia de las divisiones, ¿no? Que nadie está conforme. Por ejemplo, se crean departamentos, se crearon provincias por intereses económicos, por intereses partidarios, hasta por intereses de ciertos gamonales en provincias. Entonces, tiene que haber una nueva revisión de cómo estamos divididos geográficamente, territorialmente, porque queremos un desarrollo sostenido, un desarrollo integral para el futuro, porque el Perú no se va a detener ahora. Tenemos que seguir. Sí que las generaciones que vienen tienen la responsabilidad de desarrollar mejor la situación, digamos, territorial, geográfica del Perú. Y también conviene recordar, para entrar digamos, a la posibilidad, digamos, de nuestra charla, un aspecto importantísimo. ¿Cuál es? La invasión militar española del Tahuantinsuyo. En otras palabras, Francisco Pizarro con sus contingentes, con el apoyo militar de los reyes de España y también del Papa de Roma, invaden pues América Latina, especialmente el Perú. Pero al invadir, ellos llaman, pues, hemos ido a colonizar, a cristianizar, todo lo que sea, pero eso es pura palabrería. Van a impusieron, digamos, el colonialismo europeo en América. El colonialismo es una doctrina que hasta el momento existe, una doctrina ideológica en la que un país grande puede dominar a los países menores. Profesor Pacheco, profesor Sí, Pacheco, disculpe, ¿usted sí. va a presentar algo por la pantalla? No, ninguna. Ah, ya, gracias, gracias. Sí, Okay, ninguna. adelante, disculpe. Entonces, bajo este principio del colonialismo, los países grandes, los países potencias militares, anteriormente, bajo este principio, conquistaron militarmente territorios en el mundo. Y es más, actualmente ya los países ya no quieren, digamos, militarmente conquistar, digamos, el mundo, porque se crea una mala imagen, por decir. Hay otras maneras para poder invadir otro país económicamente, ¿no? Creando empresas, invirtiendo, apoderándose lentamente de sus recursos estratégicos, sus recursos, digamos, económicos, su territorio. Es una nueva modalidad y que se llama el neocolonialismo, ¿no? Y el Perú está dentro de este neocolonialismo y conviene a los señores estudiantes que hagan bastante hincapié. El estudiante, digamos, el ingeniero que no conoce la historia del Perú, no podrá cumplir con sus funciones como tal. Queremos que sea un ingeniero capaz, que conozca su profesión y también conozca nuestra historia y que algún día pueda dirigir los destinos de nuestra nación. Bien. Digamos, con respecto, digamos, ¿qué se puede hacer a partir de la fecha o de este año? ¿Qué aspectos importantes son necesarios para que haya un desarrollo sostenido? Y que naturalmente nuestras autoridades políticas y del gobierno central deben realizar lo más pronto posible para poder lograr, digamos, reactivar nuestra economía, que hoy en día estamos prácticamente pidiendo gritos que cambien las cosas. En primer lugar, he visto por conveniente, de acuerdo a los análisis y los informes del área de, digamos, de salud, la primera tarea grande que debe realizar el Estado, las instituciones estatales, los poderes del Estado y sobre todo el Ministerio de Salud, es solucionar la crisis sanitaria y la lucha contra la COVID-19, la pandemia. Entonces, para ello, ¿por qué digo crisis sanitaria? Porque si hemos tenido tantas muertes, tanta desgracia, es precisamente porque no estábamos preparados para ello o no se estaba tomando en cuenta el desarrollo sostenido, digamos, del área de salud o de la salud de los peruanos. Llámese hospitales, por ejemplo. Llámese servicios.
Entonces, eso tiene que el gobierno tratar de desarrollar, un desarrollo sostenido. Por ejemplo, la crisis sanitaria significa lo siguiente, la cuestión del seguro social. ¿Cuánta gente se han muerto por falta de atención? Usted iba a un hospital, le decían, no, usted no pertenece acá, usted pertenece al seguro. Ibas al seguro, ya muriéndose, y luego le decían, no, usted no pertenece al seguro. Entonces, como los países europeos tenemos que universalizar el seguro social, un solo seguro, si todos pagan, todos contribuyen, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer el actual gobierno si que realmente es patriota, ¿no? Y la lucha frontal contra el COVID-19. Para esta lucha se requiere el concurso de todos los que realmente quieren, digamos, que el Perú se sane de esta epidemia. Por ejemplo, hay digamos, los responsables de las vacunas en la lucha contra la COVID vienen, digamos, trabajando, digamos, hasta exponiendo su vida. Pero mientras hay mucha gente que están haciendo lo contrario. ¿Cuál es? Invocando a la gente de que la vacuna no sirve, que la vacuna te trae mala suerte, que con la vacuna ya no vas a tener hijos, que con la vacuna prácticamente va a ser como un robot, ¿no? Entonces, eso prácticamente para mí y todavía lo hacen peruanos, ¿eh? Pero atrás de esos peruanos están pues otros intereses económicos grandes, que también entre ellos se pelean por las vacunas, se pelean por dominios, se pelean por ciertos intereses, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta lo siguiente, de que siempre y cada ministerio ha tenido un control de cierto sector de la población. Entonces ellos no quieren perder de repente la camisa, entonces no quieren. Por ejemplo, queremos que digamos, los bachilleres en área de salud deben hacer su servicio casi gratuito en provincias. Pero ellos piden pues, a lo menos una consideración en su remuneración, que tengan su seguro, que tengan esto, lo otro, pero sin embargo no lo están considerando. Entonces, eso también se tiene que curar. Si es que queremos un desarrollo sostenido, considerar todos, no solamente en el área de salud, sino en todos los ministerios y en todas las reparticiones, digamos, públicas, ¿no? Y privadas de nuestra nación. Otro punto importante que se debe lograr para un desarrollo sostenido es que se tiene que desde una vez ya desarrollar la industria farmacéutica nacional, ¿no? La fábrica de las medicinas, las vacunas. Somos un país dependiente, no dije al comienzo, neocolonia. Entonces, ¿cuándo vamos a tener nuestra propia industria nacional del área de salud? ¿Creen ustedes, alumnos, de que algunas medicinas son netamente peruanas? No, lo fabrican allá y lo mandan acá, por eso cuestan. Y si fabrican acá es con una patente extranjera y hay que pagar, ¿no? No se considera, digamos, la creación o la invención de los peruanos, ¿no? En materia de medicinas, por ejemplo. Las patentes se lo llevan ellos. Entonces, es necesario el desarrollo industrial farmacéutico nacional, sobre todo, digamos, en las fábricas de las medicinas y sobre todo, el último que está en veremos, la cuestión de la fabricación de vacunas, pero con patente rusa. Pero de todas maneras, tiene que, sí, el Perú desarrollar su propia industria de sanidad. Otro puntito también que es importante para este desarrollo científico, en lo que lleva, digamos, que conlleva la participación de los profesionales del área de salud, es de que no se está realizando, digamos, con amplitud las investigaciones científicas médicas, por falta de recursos, por falta de presupuestos. Igual pasa en la UNI. Si habría más recursos, más presupuestos de investigación, yo sé que habría mucha producción, habría mucho invento, había mucho aporte a la industria o al desarrollo nacional, pero estamos limitados. Ojalá que si con el 10% digamos, que ha prometido el gobierno, 10% del presupuesto bruto interno, tenga alguna solución a esto. A lo menos yo
pienso que las universidades requieren más apoyo, más ayuda, ¿no?, económica, para que puedan cumplir con su rol y su función, digamos, esencial en el sostenimiento, digamos, del desarrollo nacional. Otro puntito, aparte de esto, sobre todo lo siguiente, las enfermedades tropicales. ¿Cuántas enfermedades tropicales hay? Muchas, desconocemos. ¿Qué pasa? Vienen científicos extranjeros, van a la Amazonía, encuentran una que otra vacunas o, digamos, medicinas, luego estudian otras enfermedades tropicales, se los llevan, patentizan y finalmente nos traen los remedios. Y el peruano, nada. Entonces, todo eso se tiene que ver si se quiere que haya un gobierno nacionalista, un gobierno netamente, digamos, autónomo, ¿no?, soberano. El segundo punto es acerca del fortalecimiento del Estado peruano. Un aspecto importantísimo si es que queremos el desarrollo integral, sostenido de los pueblos de Perú, ¿no? En todo caso, en este caso, la palabra lo tiene el gobierno. Los pueblos siempre han estado en espera. Las provincias, departamentos, las instituciones sociales, ¿no?, han estado siempre en espera al llamado de los gobiernos, pero pocas veces han llamado. Si en esta vez existiera un llamamiento a todos los pueblos en su participación, se cambiarán muchas cosas y cambiaremos también, ¿no? El fortalecimiento del Estado peruano, de todas maneras, hay que empezar por un canto. ¿Cuál es? El cambio normativo. Se tiene que cambiar muchas cosas en el aspecto normativo, ¿no? Que no haya eso de hecha la ley, hecha la trampa. No debe existir eso. Debe haber hecho la ley y el cumplimiento. No se está haciendo eso, no se está cumpliendo, ¿no? El cambio normativo indica, pues, naturalmente, una nueva constitución, ¿sí? Una nueva constitución. Yo le digo en forma particular, yo tengo unos bienes en mi tierra, ¿no? ¿Sabe qué han hecho las mineras? Ni siquiera me han dicho, señor Marino, le pedimos permiso. De frente han puesto su maquinaria y lo han tumbado todo. Porque han encontrado una veta por ahí costadito. Dice que ellos son los dueños y amos señores y tienen digamos, el permiso, la licencia, todas las autoridades del gobierno. ¿Y yo qué soy? Y luego cuando reclamo me dicen, no, la constitución política nos ampara a las empresas transnacionales en este caso. Eso se tiene que cambiar. Si no lo cambia este gobierno, algún día ustedes cuando sean gobierno van a cambiar. Me dirijo a los estudiantes, ¿no? El cambio normativo se tiene que hacer, ¿no? Dentro del cambio normativo a futuro, tiene que efectivizarse la descentralización administrativa en todos los ministerios, en todos los órganos de poder del gobierno, ¿no? Siempre se ha hablado de la regionalización. Se crearon las regiones, ¿no? Sí, inclusive una ley de descentralización administrativa en tiempos de Toledo, pero para nada. ¿Por qué? Porque seguimos centralizados a Lima, todos en Lima. Si usted quiere hacer una solicitud, quiere hacer lo presente en su tierra, pero tiene que venir a Lima. Y en Lima se ventilan las cosas, ¿no? Los problemas sociales tienen que resolver en Lima. Si en Lima no sabe nada de lo que está pasando allá, ¿no? Por eso es que estamos mal. Las crisis sociales, ¿no?, se mantienen. ¿Por qué? Porque no se está aplicando, digamos, una descentralización administrativa eficiente, ¿no?, para que de esa manera se solucionen las cosas en provincias. Mucha gente en Lima creen de que Lima es la única y que en provincias no saben nada, que no pueden hacer nada, que no pueden resolver nada. Todo lo contrario, que las regiones, digamos, centralizan sus acciones y puedan resolver sus problemas, ¿no? Pero hay poderosos intereses económicos que no permiten, pues, ¿no? Usted, por ejemplo, como ingeniero presenta, pues, de repente un plan, una obra en un distrito lejano, ¿no? Y ese documento pasa a la región, de la región lo pasan a Lima, en Lima al ministerio, finalmente por ahí se queda, o simplemente no lo atienden. Y gana, esa obra lo gana otros. Entonces, eso está mal.
Otro punto que es importante que se tiene que ver, ¿no? Acerca de la solución, digamos, hacia un desarrollo integral, ¿no? Es, digamos, es el apoyo, una especie, digamos, de fortalecimiento de los órganos de control y la aplicación de la justicia. El fortalecimiento de los órganos de control no se hace pues cambiándolos de persona o creándoles algo paralelo a ellos. Me llamo, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. Hace poco escuché de que vamos a crear otro organismo de control. ¿En qué quedamos? ¿No? El organismo de control que tenemos actualmente es buena, sino que el problema es que necesita ayuda, apoyo, créditos y sobre todo también control. Es el problema. Si alguna vez alguien de la Contraloría General de la República ha tenido algún error, es porque no ha tenido control. Tiene que haber control constante. Inclusive, en este caso, la justicia se tiene que, digamos, viabilizar de acuerdo a la realidad, a los cambios. Ya no estamos en siglos pasados. Tenemos que actuar de acuerdo a cómo están cambiando las cosas y cómo se ve en el mundo, ¿no? Acerca de la aplicación de la justicia, ¿no? Otro aspecto importante que tiene que ver con el desarrollo integral y sostenido es el problema de los monopolios, ¿no? ¿Qué es un monopolio? Simplemente significa una gran empresa monopoliza todo lo que va a vender, ¿no? Con el principio del pescado grande se come el pez chico, trata de comprar, digamos, todo lo que venden los menores y al final sale una empresa grande. Por ejemplo, tenemos una empresa grande en este aspecto que monopoliza Leche Gloria en el sur. Tenemos, por ejemplo, Alicorp, que ha centralizado todo lo que es para comida, ¿no? Y al monopolizar, de acuerdo al sistema de vida que tenemos de la libre oferta y la demanda, ellos pueden subir sus precios, porque ya tenemos la idea en la cabeza de que los productos de Alicorp son los mejores y estamos obligados a comprar. Y si el día que queremos, digamos, no comprar, no lo podemos hacer porque estamos acostumbrados a comprar. Y preferimos solamente a ellos y no a los nuevos que vienen, a los emprendedores. Hay gente nueva que quiere hacer competencia, pero no lo dejan. Eso se llama monopolio y es perjudicial para la sociedad peruana. Y eso tiene que contemplarse en las nuevas normas. Claro, la Constitución actual del 1993 dice, ¿no?, que, bueno, a los monopolios, digamos, se les debe observar, ¿no? Pero en la práctica no hay tal cosa, no hay ni una defensa auténtica del consumidor, ¿no? Entonces, los monopolios hacen demasiado daño, no solamente en la comida, en todas las áreas. En la producción agropecuaria, por ejemplo, es triste y lamentable. Usted si produce, digamos, en este caso, un sembrío, digamos, de un producto alimenticio, ¿no? No lo van a comprar, sino van a tener que comprarte al precio que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, si hablamos de papa, ¿cuánto venderá el campesino que produce esta papa? Un precio, digamos, de una miseria. Mientras en el camino, digamos, transportista, el medianero, el capitalista, se la lleva todo, sin trabajar nada. Entonces, el Estado tiene que proteger eso, tiene que ver. Entonces, por ahí estamos fallando, ¿no? Eso es en cuanto a los monopolios, mis queridos estudiantes, ¿no? Ahora, hay otro punto importante con respecto al problema de los, digamos, de la minería, que está haciendo mucho daño, no solamente contaminando los ambientes, contaminando el agua, la vida, sino también que no respeta, pues, ¿no?, a los propietarios, a las comunidades, a los pueblos. No tienen una gran autonomía porque las leyes lo dicen así. Y lo peor, de que si una empresa extranjera o nacional efectúa sus operaciones, sus ganancias tienen que ser compartidas con el Estado. En Bolivia, por ejemplo, la empresa extranjera que trabaja en Bolivia
prácticamente un promedio, un 70% deja para el Estado boliviano y un 30% de su ganancia y se va y salen felices, porque así es el acuerdo, pues. En cambio, en nuestro país es al revés. Un 70% se lleva a la empresa extranjera y el 30% queda para el Perú. Y lo peor, ni siquiera se cumple eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de que las empresas tienen unas deudas enormes sobre los tributos o no pagan el canon, las regalías. Entonces, todo eso se tiene que, el Estado tiene que intervenir, porque ahí se va plata, se va, ¿no? Y la población aumenta y necesita, pues, ayuda, apoyo. Y quisiera aprovechar, ya que el tema 2 es sobre el fortalecimiento del Estado peruano, leer un documentito de un paisano pariente que vive en Suecia, ¿no? Siempre se ha dicho de que cuando entra un gobierno nuevo, que es un gobierno que no merece, ¿no? O lo tildan de que es un gobierno contrario a los intereses de la patria, o contrario a los intereses políticos, o de una política, digamos, terrorista, por ejemplo, dicen, ¿no? Pero no es así. Dice acá lo siguiente. Es un paisano que vive en Suecia. Suecia es un país democrático, socialista, es uno de los países más adelantados del mundo, ¿no? Donde no hay analfabetos, donde todo el mundo vive bien. Usted llega digamos, a Estocolmo, no va a encontrar ningún pobre, ni tampoco un mendigo, nada por el estilo. Dice así, aquí en Suecia, dice, la palabra comunista o izquierdista no despierta ningún nerviosismo porque se sabe lo que significa. Suecia está cerca de Rusia. La diferencia con un país como Perú es que aquí en Suecia el Estado tiene control de la economía de todos sus ciudadanos. O sea, si ganas mucho, tienes que pagar más impuestos. Y si tu sueldo no te alcanza para ti y tus hijos, el Estado te completa lo que te falta para que vivas decentemente y no tengas que robar o mendigar. Aquí no existen mendigos o niños viviendo en las calles. Todos, absolutamente todos, pagan impuestos en relación a sus ingresos. La educación en todas las escuelas y universidades es gratis. La asistencia médica es gratis, aunque sea de más alto nivel. Digo gratis, pero viene de los impuestos que hemos pagado indebidamente usados. Si no tienes trabajo, la oficina de empleos te ayuda económicamente hasta que consigas uno. Mientras tanto, la misma oficina te busca un empleo. Y si hay cantidad de beneficios que está dando este tipo de economía social. El mercado es libre y cualquier persona extranjera o nacional puede hacer inversiones, pero controladas por el Estado para el pago de impuestos. El estándar de vida es alto en relación a otros países europeos, ¿no? Y así sencillamente nos dice esto. ¿Y qué significa esto? De que es un país altamente avanzado en aspecto cultural, ¿no? Aspectos, digamos, se han preparado los pueblos para vivir de una manera mucho mejor. Es extenso la carta, pero ya con lo que dice, ¿no? A eso, a lo menos a mí, en modesto pensar, debemos de lograr algún día en el Perú. Que no haya, pues, por eso queremos, por ejemplo, universalizar el seguro social, ¿no? Y si hablamos de impuestos, el que tiene más o el que recibe más, que pague más, y el que recibe menos, también los impuestos de pagar menos. Bien. Y tenemos aquí otro punto importante, digamos, que tiene que desarrollar el Perú, y sobre todo los gobiernos tienen que respetar lo que dice las constituciones que hemos tenido o vamos a tener con respecto, digamos, al respeto a los países vecinos, ¿no? En el Perú pocas veces hemos tenido gobiernos autónomos, gobiernos netamente nacionalistas, gobiernos que realmente se han hecho respetar. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Mariscal Castilla, por ejemplo, ¿no? Pocos gobiernos. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que el actual gobierno también sea así. ¿Cuál es
de que el gobierno peruano o el Estado peruano no puede ser, digamos, mandado por otro, no puede ser un títere, no puede ser, digamos, una marioneta, ¿no? Nosotros como los peruanos debemos respetar, digamos, las decisiones, la vida política, social y económica de nuestros países vecinos. Debemos respetar. No tenemos por qué inmiscuirnos y tampoco ellos. Entonces, eso se llama el principio de la no intervención. Debemos practicar eso para que haya paz, para que haya un desarrollo sostenido entre los pueblos, para que se puedan ayudar mutuamente. Entonces, ese punto también tiene que desarrollar el gobierno actual, ¿no? Ahora dirán, pues alguien dirá, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Es que hay una cosa. Los grandes países, digamos, tratan de influir en los gobiernos para que de esa manera sus grandes empresas estén de la mejor atendidos o que se libren, digamos, se liberan de ciertos impuestos o de ciertas prerrogativas. Por eso es que ellos intervienen. No solamente intervienen así económicamente, con sus préstamos, con todo eso, sino también hasta militarmente. Entonces nosotros debemos tener un gobierno autónomo, un gobierno nacionalista, soberano, ¿no? De esa manera podemos lograr nuestro desarrollo, no estar dependiendo, ¿no? Bien, pero se nos pasó la hora, creo. Para terminar, quiero enviar un mensaje a los estudiantes de la UNE, ¿no? Agradezco y también felicito a los que me han hecho las llamadas. Un mensaje, digamos, fraterno, un mensaje de un profesor que de lejos les envía este saludo, en el sentido siguiente: no solamente vale desarrollar la profesión en sí, no solamente vale desarrollar científicamente la profesión, tiene que estar, digamos, junto al desarrollo mental, a tu desarrollo de tu conciencia, de tu realidad. El estudiante, el profesional, el ingeniero que va a salir de acá un tiempo, no puede ser simplemente un empleado más, no puede ser un sirviente más, no puede ser parte del engranaje del sistema. Tiene que ser un ente soberano, auténtico, consciente de su realidad y debe aportar, digamos, su profesión, sus conocimientos para este desarrollo sostenido que siempre miles y miles reclamamos. Un desarrollo integral para que de aquí en 20, 30 o más años de repente el Perú sea una potencia. Claro que podemos ser una potencia. Si hay países que no tienen ni costa, ni sierra, ni selva, son potencias mundiales, ¿y nosotros qué? ¿No? Entonces, podemos lograr. Necesitamos industrializar el país. Necesitamos de que aquí en el Perú manden los empresarios peruanos. Aquí en el Perú manden los fabricantes peruanos. Es lo que queremos. Por lo tanto, el trabajo está en eso, de que logremos con el tiempo buenos profesionales, conscientes de su realidad y sobre todo que aporten pues hacia el desarrollo nacional. Entonces, es una invocación que hago a los estudiantes, ¿no? Que deben prepararse también en aspecto, digamos, por supuesto científico, pero también sobre todo en el cultivo de una conciencia, digamos, nacionalista. Acá ya no se trata de ver si es de derecha, izquierda, del oeste, no. Acá lo que se requiere es, acá está en juego nuestra nacionalidad, nuestros recursos, nuestro país, porque aquí van a estar nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo, como dijo alguna vez a un economista inglés, ¿no? Las personas piensan de acuerdo a su realidad económica. Y yo pienso, ¿cuál es el estándar, digamos, de la situación económica de los estudiantes de la UNI? Son del pueblo, son de la clase media. Entonces, como que pertenecen a ese nivel, tienen que pensar también políticamente, tienen que pensar, ¿no? Una cosa es pues pensar como rico, pero otra cosa es pensar como que somos, y como somos debemos de fortalecernos y luego apoyar, digamos, en que el Perú como país sea pues algún día una potencia, ¿no? En todos los aspectos.
Eso está en las manos de los peruanos, no está en manos de los extranjeros, porque ellos no quieren que seamos nada, no quieren que seamos algo. Entonces, esos conceptos deben llevarse a cabo siempre y que no se olviden. Y bueno, agradezco si me he pasado el tiempo demasiado. Agradezco mucho al ingeniero Ríos, al profesor Rojas, y muchas gracias. Cualquier cosita, estamos en espera de sus preguntas o poder apoyar, digamos, en que resuelvan sus tareas los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Pacheco. Víctor, tú que estás actuando como moderador, te agradeceré ceder la palabra a los alumnos y ustedes y nosotros vamos a opinar también. Adelante. Sí, muchas gracias, profesor Marino Pacheco, por acompañarnos en esta oportunidad también. Le agradecemos realmente por su participación. Ha venido como al pelo, así como comentamos, sus palabras complementan la clase de hoy, la clase de esta semana que hemos tenido con los estudiantes. Esta es su segunda semana de clases de este semestre 2021-2, que todavía pues estamos trabajando en virtualidad. Yo estoy seguro que esto va a ser un elemento adicional para que los estudiantes puedan orientar su ensayo científico con información, y como ya le hemos presentado a ellos, primero la base es la información para identificar pues la problemática, ¿no? Describir la problemática e identificar el problema que ellos van a analizar en el marco del desarrollo sostenible, con el papel del ingeniero civil, ¿no? Esa es la situación, está bien orientada. Y ahora damos pase a los estudiantes. También está Denis Arboleda, que también puede participar con alguna pregunta si que lo considera. Damos paso en este momento, en orden alfabético, según la lista, a Grover Moya. Adelante, Grover, con tu consulta o tu comentario, como consideres. Adelante, Grover. Sí, buenas tardes, ingenieros, compañeros, y al profesor Merino, ¿no? También quisiera agradecerle por esta charla que sí ha estado bastante interesante. En cuanto a preguntas, en este momento todavía no tengo, pero él dijo, ¿no? Que nos podía ayudar con algunas dudas que tengamos. Y no sé si nos puede pasar su contacto, ya que yo no lo tengo. Sí, profesor Pacheco, si usted me permite, yo puedo participar a los estudiantes de su conexión WhatsApp, si es que usted lo considera así. Sí, profesor Rojas, sí, pueden extender los estudiantes. Muchas gracias, muy amable, profesor. Sí. ¿Algo más, Grover, que quieras complementar a lo que hayas mencionado? Ingeniero, pues nada más, ¿no? Solo eso, que la charla estuvo bastante interesante. Ya, Bien. muchas gracias, Grover. Y gracias más bien. Bien, entonces continuando, adelante Enzo Soto. Adelante, Enzo. Ok, ingeniero. Buenas tardes al doctor, al ingeniero y al profesor Breno Pacheco, y quería agradecerle por la charla, y sí, me pareció muy interesante. Y a mí la parte que más me llamó la atención es lo que es cuando habló de los monopolios que hay, que sí es uno de los problemas más grandes que tenemos, ya que hay muchas empresas que ven un competidor y lo compran. Tenemos un ejemplo que yo creo que es el más conocido, que es a Coca-Cola con Inca-Cola, que uno de los problemas que a Coca-Cola nunca pudo vencer a Inca-Cola en el Perú, y no le queda otra de que comprarlo. Y yo creo que el Estado debería intervenir en eso, en lo que son los monopolios, ya que prácticamente se podría decir que hay un solo dueño para todos los productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Felicito
por su preocupación. Es bueno preocuparse, es bueno. Y esa es la realidad que estamos viendo y espero que lo que dices tú no se tenga que propagandizarse y tomar conciencia de que los monopolios nada bueno hacen para una nación, sino más bien crean, digamos, pobreza, ¿no? Crean resentimientos, crean problemas sociales. Entonces, aquí tiene que actuar, es el Estado soberano, es el Estado que tiene que actuar. Naturalmente, digamos, con la participación de la ciudadanía. Gracias. Muy bien, Víctor. No sé si Denis quisiera intervenir. Depende. Hola Marino, hola Víctor y alumnos. ¿Qué tal? Sí, tal vez algunos comentarios de que estaba interesante. No tengo ningún comentario, pero sí me parece interesante y se le agradece. Gracias. Gracias, Denis. Muchas gracias, Denis. Felicito por tu participación. Adelante. Bien, doctor. No Ya, sé si habrá algún comentario de parte sí, nuestra. de mi parte, yo quisiera comentar lo siguiente. En primer lugar, es muy interesante la presentación de su hoja de vida del profesor Marino Pacheco, porque en gran medida describe la realidad de nosotros los provincianos que a lo largo de nuestra vida. Como provincianos hemos tenido una suerte más o menos la descrita por el profesor Pacheco en su presentación de su hoja de vida. Bien, ese prácticamente está formando parte de la realidad peruana. La presentación de cada uno es una realidad, pero lo manifestado por el profesor Pacheco lo hemos vivido muchos peruanos. Bien, provinciano me refiero, ¿no? Ahora, yo, en cuanto al contenido de la charla del profesor Pacheco, lógicamente agradezco mucho por el material, por los puntos expuestos en base a los documentos que ha mencionado el profesor Pacheco. Sumamente importante. Entonces, mi pregunta es la siguiente para el profesor Marino Pacheco. En este momento, a partir del día de mañana, mejor dicho, el presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo Terrones, va a hacer su primer viaje al extranjero. Va a participar el día de mañana, 18, en la sexta cumbre de jefes y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del CELAC. Esto va a ocurrir en México. O sea, su primer punto de su periplo internacional es México para nuestro presidente. Y luego va a participar en Estados Unidos en el debate general del alto nivel de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y también va a participar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. Yo le preguntaría o le pediría al profesor Pacheco, si fuera consejero del presidente, ¿qué cosa le diría? ¿Qué le recomendaría al presidente Castillo que mencionara o que gestionara en beneficio de ese desarrollo sostenible que el país necesita ante estos organismos? Porque también va a tener encuentros con organismos que no he mencionado, seguramente representantes de la banca internacional. Bien, gracias
por la pregunta, ingeniero. Muchas gracias. Claro, cuanto uno quisiera ser consejero, pero a veces la distancia, las circunstancias no permiten. Yo pienso de que nuestro presidente, al ir a esos lugares, tiene que ir preparado. Sobre todo, tiene que asumir la posición que asumió alguna vez el presidente Mujica de Uruguay en el contexto de estas reuniones grandes, o como cuando asumió México precisamente hace 8 años más o menos, el presidente boliviano, perdón, su nombre, Evo Morales. Evo Morales Ayma, ¿no? Esa posición tiene que adoptar. ¿Por qué? Porque necesitamos a lo menos de que las naciones grandes o las naciones del mundo tengan en cuenta presente el Perú y en su lucha por un desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué más? Tienen que tomar en cuenta lo siguiente, a lo menos procurar, a lo menos hablando de la banca internacional, que sean un poco más flexibles, digamos, en materia de créditos, en materia de intereses, ¿no? Que eso agobia a nuestra nación, a nuestro país. Y para ser más exactos, si nos prestamos dinero de un banco, porque en este caso Banco Mundial, no lo pagamos o nos demoramos, ellos no pierden nada. Simplemente nos reajustan y finalmente seguimos pagando mucho más. Y hasta último lo pueden vender la deuda a otro tercero, y ese otro tercero, como una piraña, nos hace, digamos, nos hace pagar mucho más. Todas esas cositas se tienen que ver porque los países pobres necesitan pues cierto respeto en esas cosas digamos, en materia de créditos. Otro aspecto que se tiene que ver, o tiene que a lo menos presentar nuestro presidente, es mantener nuestra neutralidad, mantener la no intervención en asuntos políticos de los países hermanos, más bien nuestro apoyo a todos por igual, ¿no? No podemos estar, digamos, bajo los dictados, digamos, de algún país, alguna potencia mundial que tiene intereses económicos de agobiar a otro país. No podemos estar sujetos a ese dictamen. Necesitamos un gobierno, digamos, soberano, nacionalista, un gobierno, digamos, que se haga respetar en el consenso de las naciones. De esa manera el Perú, como nación, ¿no?, merezca el respeto y consideración de los países. Eso sería a lo menos mi sugerencia que podría hacer al señor Castillo, ¿no?, para que pueda presentarse a la altura como corresponde a un presidente de un país. Gracias. Muchas gracias, profesor Marino Pacheco. ¿Podría pasar o existe el peligro de que ocurra como ocurrió con el presidente de la República del Perú, también presidente constitucional, Ollanta Humala, que fue a una reunión de este tipo, como lo va a hacer Castillo, pero regresó y cambió su política? ¿Podría usted comentar algo de los cambios que realizó Ollanta Humala y el peligro que podría haber en el caso de Castillo? No estamos nada seguros, la verdad, pero eso depende de nuestra formación, pues de su formación profesional, de su formación, digamos, de su conciencia nacionalista. Tiene que ver también de que él está, no solamente, no está solo. Le apoyo a toda la población, en mayoría del Perú se le apoya. Tiene que ser consciente de su rol como, digamos, como que dirige a un país, ¿no? A estas alturas no conviene, pues, a lo menos de eso de firmar la hoja de ruta que firmó Ollanta Humala, una traición, ¿no?, que, digamos, claudicó a los intereses de las grandes transnacionales, ¿no? Y en realidad un gran resentimiento, un tremendo resentimiento que creó en las mentes de los peruanos, ¿no? No creo que ocurra eso porque hay una premisa. Hace poco el presidente consideró lo siguiente, de que no tenemos ningún, digamos,
acuerdo, ninguna conciliación o ninguna, digamos, de ningún tipo de, digamos, de acuerdo con las grandes empresas en el Perú, con las grandes instituciones del Perú. No lo tenemos y no lo vamos a tener tampoco. Eso es lo que manifestó. Entonces, espero que cumpla con su palabra, ¿no? Y que haya respeto, pues. Ya es tiempo de que el Perú, como país soberano, merezca respeto, ¿no? Y que nuestras autoridades también sean conscientes de ello y cumplan con lo que dicen y lo que el pueblo pide. Eso es importante, eso. ¿Qué pide el pueblo? Soberanía. ¿Qué pide el pueblo? Respeto. ¿Qué pide el pueblo? ¿No? Que las naciones, digamos, contemplen que el Perú es un país soberano. Gracias, profesor Marino Pacheco. Una pregunta adicional y no más para que intervengan otros, por favor. Ojalá que no firme una nueva hoja de ruta como lo hizo Ollanta-Humala, pues que Castillo no comete ese error. Pero en el caso de que Castillo mantenga su posición ofrecida durante su campaña electoral, en la correlación de fuerza que cuenta actualmente, frente a la correlación de fuerza que cuenta actualmente, y principalmente de una oposición no constructiva, sino destructiva, como se tiene ahora, y como también tenemos los intereses creados de las instituciones que de facto prácticamente, o sea, en los hechos controlan los poderes del Estado, tendrá éxito el profesor Castillo en cumplir, aunque sea parcialmente, sus planes que planteó durante su campaña. Bueno, y la historia se repite naturalmente. Lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Bolivia sobre todo, porque tenemos, digamos, amigos bastante en Bolivia, en Cochabamba, Santa Cruz. Va a ser así. ¿Cuál es el asunto? El asunto es lo siguiente: el gobierno no va a ceder, le van a obligar a una que otra cosa, incluso van a decir que no haya constitución, algo por el estilo. Entonces, lo que tiene que hacer es lo siguiente: como quiera que nuestra política actual no es la política de, digamos, de mercado libre, queremos un mercado propio, ¿no? Un mercado que socialice a la población. Se tiene que crear conciencia y empezar, digamos, a producir lo nuestro. A eso va al final la industrialización del país. Queremos que nosotros nos dependamos económicamente nosotros mismos, que nuestro sostén sea nuestra agricultura, nuestra industria, todo, y de esa manera podemos contrarrestar los embates de las transnacionales que nos van a querer cortar naturalmente, ¿no? Va a escasear una cosa que otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Un solo ejemplo: que de la noche a la mañana ya no hay carne, ya no viene carne de Argentina porque la empresa que trae eso, a propósito, digamos, por valorar las cosas, no trae carne, no vende carne. Entonces nosotros tenemos poca carne, poca producción agropecuaria, a lo menos en ganadería. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que estimar? Dar mayor apoyo y sostén, digamos, al Ministerio de Agricultura para que los ganaderos empiecen a producir, empiecen a tener y tengamos al final nuestra producción ganadera y que pueda en alguna medida, digamos, copar el mercado. De esa manera dejamos de depender de la carne argentina, por ejemplo, en este caso. Entonces, se tiene que procurar, digamos, en lo que tengamos para poder, digamos, contrarrestar el embate. Porque es lo que ha pasado en Venezuela. No hay medicinas, no hay, por ejemplo, artículos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos eran del extranjero. Los cortan de frente. A propósito es eso, porque quieren apoderarse de su economía, apoderarse del Estado. Entonces, esa experiencia tiene que hacer ver al presidente y a los que nos gobiernan de que tenemos que crear lo que nosotros producimos, pues, lo nuestro. Y va a haber comida, va a haber vida. Entonces, de esa manera podemos lograr. Gracias. Gracias, profesor Pacheco. Entonces, no al boicot nacional de los poderosos y boicot internacional,
y tampoco no al golpe de Estado, al golpe blando a partir del Parlamento. ¿No es cierto? Ah, Bueno, muchas sí, gracias, sí, profesor Pacheco. claro, muy bien, muy bien. Sí, esa es la verdad, sí. Esa es la verdad. Gracias. Ya, profesor Rojas, adelante, que está usted de moderador. O su intervención, profesor Rojas. Sí, casualmente es muy interesante el comentario hecho por el profesor Marino Pacheco, con relación a lo que él indica que frente a lo que nos puede venir, ¿no? Frente a lo que nos puede venir hay que reaccionar con el desarrollo de la industria. Es muy, muy interesante y yo quería en este momento compartir con el profesor Marino Pacheco, porque los estudiantes ya han visto esta presentación, ellos ya han tenido la oportunidad de ver una presentación que yo desarrollé en su momento, pero ahora tengo otra presentación, voy a compartir en este momento mi pantalla, con relación a lo que en una oportunidad dijo el valiente señor Osvaldo Zunkel. Esto a mí me ha parecido muy interesante y que es elemento sustancial. El profesor Marino Pacheco ha mencionado como punto 1, que es importante, la salud, ¿no? Porque es por lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Hay que responder a la necesidad con base, pues, al retraso que estamos viviendo, ¿no? El señor Osvaldo Zunkel, Dill, es un chileno, ¿no? De familia migrante alemana, nacido en Puerto Montt, ¿no? Al sur de Chile, no es de la capital, ¿no? Su madre fue hija de un pastor luterano, y yo mencioné a mis compañeros, esto lo encontré en una referencia que le hacen al señor Zunkel en la CEPAL, enfatizan mucho la labor de su madre en la formación del joven Osvaldo en la niñez, no solamente una formación académica, ¿no? Sino una formación espiritual, ¿no? Osvaldo se fue a Santiago de Chile a concluir sus estudios y de emblemático liceo, yo lo he sacado de mi hija, porque pregunté, pues porque la referencia dice INBA. ¿Y qué será INBA? Ellos le llaman liceo, pero es un colegio que es un internado, el Nacional Barros Arana, que hasta ahora es emblemático, es de los mejores colegios ahí, seguramente nacionales, ¿no? Allí terminó sus estudios, ¿no? Después estudió Economía y Administración en la Universidad de Chile, hizo posgrado en CEPAL, donde después trabajó, ¿no? Estudió después en Inglaterra, en Londres, en la Escuela de Economía de Londres, donde en los documentos que se mencionan, que más adelante voy a hacer, habla que fue de una experiencia dulce y agraz, ¿no? Bueno, yo al margen de toda su obra, yo quería mencionar que la formación del señor Zunkel le dio pie a poder desarrollar todas sus cosas, ¿no? El señor Zunkel nació en el año 1929, aún está vivo, y le han dado pues un homenaje últimamente, desarrollándole un libro, ¿no? De toda su vida y todo su trayecto, ¿no? Este es importante, estoy enfatizando con esto, cómo es relevante, ¿no? Que las personas estén formadas, que tengan una base, ¿no? Un conocimiento para que puedan tener un juicio propio, ¿no? Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Deficiencias que podemos tener en nuestro país, ¿no? Este señor trabajó por la CEPAL, es asesor especial, y dentro de sus trabajos que yo he resaltado,
resalto pues desarrollo económico, integración latinoamericana y desarrollo sustentable. Él ha sido funcionario de CEPAL. CEPAL, pues ustedes saben que trabaja todos los aspectos económicos para América Latina, y como funcionario de CEPAL ha desarrollado publicaciones, ¿no? Una de la publicación es del desarrollo hacia adentro y al desarrollo desde dentro, publicado en el 1991, es un artículo publicado en una revista mexicana, y casualmente el profesor Marino Pacheco me hace hincapié de ese detalle, ¿no? Al margen de las imágenes que están allí en fondo celeste, que es la situación a inicios de los 80, ahí está la tabla derecha, yo lo voy a compartir después, ahí está el puntito rojo que es Perú. A mí me llamó mucho la atención este gráfico que estoy mostrando en la parte derecha central, la parte inferior. Ahí hay dice ingresos netos de capitales y exportaciones de bienes de servicios. ¿Qué significa exportaciones de bienes y servicios? O sea, lo que en alguna forma, ingresos netos de capitales, es la figura que es en celeste, que hasta el año 81, eso es un valor relativo, no está en montos, está en valores relativos, lo he relativizado, es decir, el mayor ingreso en Latinoamérica fue en el año 1981, y después los otros están divididos por ese monto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, al año 81, en la región de las Américas, el ingreso neto de capitales, o sea, inyecciones de capital externo, subió hasta el año 81 y después ha descendido, ¿no? Y el último dato, según este reporte, es el año 89, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda este señor, Zunkel? Es de que frente a esta acción, ¿no? ¿Y por qué pongo yo la ola democratizadora? Porque casualmente va de la mano para los conocedores, ¿no? Nicaragua regresó a la democracia el 78, nosotros el 80, y el último regresar de esa lista de 11 a la democracia fue Chile en el año 90. Entonces, ha sido un retorno a la democracia, de alguna manera, una autonomía en los países, y eso pues se ha visto, se interpreta, ¿no? No hay ingreso de capitales, ¿no? Entonces, ¿cómo se tenía que reaccionar en ese tiempo? Recomiendan, pues, hay que hacer el desarrollo desde dentro. Por eso que es el título bien sugerente, ¿no? El desarrollo hacia adentro y el desarrollo desde dentro. Entonces, el desarrollo hacia adentro era pues con el ingreso de capitales, ¿no? Netos de capitales. Eso es una cifra general, ¿no? No es por cada país, ¿no? Para hacerse una idea de Latinoamérica, ¿no? Entonces hay que apostar por el desarrollo desde dentro. Y como nosotros no tenemos mercado interno muy fuerte en ningún país, entonces hay que pensar en desarrollar desde dentro, y un indicador son las exportaciones de bienes y servicios. Como ustedes comprenderán, en el valor total de Latinoamérica ha habido un incremento de las exportaciones de bienes y servicios, ¿no? Pero sería interesante ver país por país, ¿no? Pero esto es una gráfica muy interesante de la situación, ¿no? Y eso nos lo escribe este señor Zunkel. Ahora, vayámonos al caso, cómo es un desarrollo desde dentro, ¿no? Rapidito nomás. En Latinoamérica, desde la década del año 30, se desarrolla, o sea, desde ahí nace el desarrollo hacia adentro con la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, justo se ha mencionado, ¿no? La importación de la carne argentina. Antes yo recuerdo la carne argentina apestaba, profesor Pacheco, recuerda, se malograba, pues no llegaba a tiempo, la carne argentina era fea, no era porque era fea, una buena carne, debe ser la carne argentina, solamente que la tecnología no daba para tanto en las refrigeraciones. Ahora ya no se tiene ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que sustituir las importaciones porque hay la amenaza, como se ha mencionado, que de repente nos hagan un corte, ¿no? Así como otros países, ¿no? Un bloqueo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar en industrializar, ¿no? Ese es un punto, pero esto se dio en los 80, ¿no? En forma masiva, ¿no?
Entonces, hay puntos acá importantes, por ejemplo, este que estoy resaltando, dice, el desafío inicial es un cuantioso financiamiento requerido a corto plazo para implementar esta estrategia, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia en ese momento? Este es otro momento seguramente, ¿no? En ese momento era la estrategia de las industrias del hierro, acero, electro, metalmecánica, química básica, la industria de la energía, transporte, comunicaciones, en fin, ¿no? De repente algunos todavía son vigentes, ¿no? Entonces, en general, hemos vivido los años 80, la escasez de divisas, ¿no? Propone, porque hay escasez de divisas, propone, ¿no? Una suspensión parcial, concertada del pago de la deuda externa, manteniendo el ahorro interno. Esa es una situación que nos pasó en toda la región de las Américas en los años 80. Sin embargo, si quisiéramos nosotros implementar, ¿no? Hacia un desarrollo desde adentro, una base de la propuesta que nos menciona el señor Zunkel es ahí a la derecha lo que es un Estado eficiente, capaz de suplir deficiencias del mercado con un rol orientador y garante de la institucionalidad democrática, un sector privado, esto es lo que ha mencionado el doctor Ríos en las 2 primeras horas, ¿no? Un sector privado con sus máximas potencialidades productivas, moderando el pliego de reivindicaciones para contribuir a la estabilidad política, ¿no? Gasto social para grupos más necesitados, con programas sociales, ¿no? En general, salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social, una política activa de salarios mínimos. Esto es lo que se menciona, pues, en los años 80, que valga lo que yo quería mencionar es un Estado eficiente y un sector privado con sus máximas potencialidades productivas, ¿no? Esos son los 2 puntos. Y ya para finalizar, este es el libro del estructuralismo al neoestructuralismo, escrito por varios autores de CEPAL, editados por Alicia Bárcena y Miguel Torres. Está en línea, ¿no? Ustedes lo pueden obtener, es del año 2019, que es un conjunto de ensayos para rendir tributo a Osvaldo Zunkel, presentando su vasta trayectoria dedicada a los problemas del desarrollo de América Latina y el Caribe. Justamente quería mencionar, porque me gustó, esto está publicado en este libro, pero sin embargo, la fuente Zunkel, el año 95, o sea, más de 10 años de la publicación actual, que lo resaltan como primera tabla, ¿no? Diferencias fundamentales de enfoque entre el neoliberalismo y el neoestructuralismo, ¿no? Y ahí yo he resaltado el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado en el neoliberalismo, como indica la Constitución, es subsidiario, ¿no? Mientras que en el neoestructuralismo es otro el rol, ¿no? Ve las fallas del mercado, derechos del ciudadano, normas socioculturales, equidad y pobreza, generaciones futuras y medio ambiente, requieren institucionalidad pública, sociedad democrática para controlar, ¿no? Estado orientador, regulador y concertador. Son obviamente teorías, ¿no? Esto es lo que quería comentar, y gracias, profesor Marino Pacheco, por su contribución. Ya. Gracias, profesor Rojas, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna intervención? ¿Mariela quiere intervenir? Mariela, ya se nos pasó el tiempo. No, doctor, disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, yo creo que está bastante completo. Me ha gustado la participación del licenciado Marino Pacheco y también lo que acaba de agregar, pues, Víctor, ¿no? Sí, me parece bastante completo. Agradezco más bien, como les repito, la participación. Yo creo que consultas está bastante claro y muy completa la información. Eso sería todo de mi parte, doctor. Muy bien, creo que el tiempo nos ha vencido, Víctor. Sí, doctor. Considero que, como le había manifestado, yo acá voy a compartir la pantalla. Ahí nosotros, como usted lo había mencionado, ahí tenemos 2 charlas previas. Perdón, esta es la primera charla, del 14 de agosto 2020, un primer semestre en virtualidad.
recuerdo. Sí, pues, lo que pasa, comenzamos nosotros en junio, pero la charla no necesariamente fue al inicio, fue después. Es una charla sobre, también participó el profesor Pacheco, era la charla, giraba alrededor de crónicas y gobiernos del Perú colonial y republicano, del profesor Héctor Béjar, como base del libro. El profesor Pacheco, ahí está, si maximizo la pantalla, ahí está, bueno, las historia de vida de ambos expositores. Esto, doctor, creo que este enlace yo lo puedo compartir para que los estudiantes puedan ver. También el profesor Marino Pacheco le voy a compartir para que él pueda revisar también con mucho gusto. Y también tenemos del otro semestre las charlas sobre Mariátegui y su obra, ¿no? Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bueno, esta charla sí estaba en 1:53, la otra la hicimos de largo, ¿no? 4 horas, está casi después de las 2 horas, porque las 2 primeras horas fueron clase, nos dimos de corrido, ¿no? Entonces los estudiantes van a poder ver a partir después de la segunda hora, pues seguramente van a poder apreciar todo eso. ¿Sí? ¿Sí, doctor? ¿Eso sería? Muy bien, Víctor. Entonces, transmite a todos los participantes de esta reunión esas 2 charlas. Así es, doctor. Incluyendo a Denise Camilo. Por supuesto. Muy bien. Yo agradezco mucho al profesor Marino Pacheco la participación de los alumnos, de los profesores, por esta interesante charla. Seguiremos manteniendo las relaciones para que el profesor Marino Pacheco, si realmente desea participar en más charlas, nosotros le agradeceremos mucho en este ciclo o en los futuros ciclos. Muchas gracias, profesor Marino Pacheco, y gracias a todos. Bien, muchas gracias, ingeniero Ríos, profesor Rojas, señorita Mariela, muchas gracias por la atención. Más bien me van a disculpar, me pasé del tiempo que había previsto. Bueno, con todo gusto para seguir participando, con todo cariño, ¿no? Por el bien de nuestros alumnos. Yo quiero sinceramente, los considero a los estudiantes de la UNE como si fueran mis hijos. Quiero que sean buenos profesionales, buenos ingenieros, y entonces el Perú cambiará. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Marino Pacheco. Muchas gracias, Denis, por tu participación, doctor, a estudiantes, Mariela. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Ya he actualizado, los estudiantes han escogido, están trabajando cada uno de ellos 3 objetivos del desarrollo sostenible, y con ese marco van a desarrollar su trabajo, su ensayo científico con relación al rol del ingeniero civil en el desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable con todos. Ya, gracias. Gracias. Gracias, profesores. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.